Ahora sí abrimos nuestro programa. Hoy nuestro invitado será Hernando de Soto, que se ha sumado a la campaña de Keiko Fujimori. Como ustedes saben, él es economista y es presidente del Instituto de Libertad y Democracia. Y como economista errante anda por el mundo con sus proyectos. Hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí, sentado en nuestros estudios. Antes, vamos a ver la encuesta de Ipsos que ha publicado El Comercio el día de hoy. A ver, vemos el cuadro. 3 cuadros que vamos a presentarles. Ahí está la ficha técnica. La tienen ustedes ante sus ojos. Y ahora sí, el primer cuadro. Esta es la intención de voto. Si mañana fuera la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría? Keiko Fujimori le dio la vuelta al resultado. Después de estar 4 puntos abajo en la primera encuesta, después de la primera vuelta, ahora pasa a estar 3 puntos arriba, 42 puntos. 42% Keiko Fujimori, 39% Pedro Pablo Kuczynski, blanco viciado 14%, no precisa 5%. Siguiente cuadro. El siguiente cuadro es, si no, ahí está, el simulacro de votación. Esto es con la cédula ya aprobada por los organismos electorales. Keiko Fujimori en votos emitidos 43.4%, mientras que Pedro Pablo Kuczynski tendría 41%. Y en votos válidos 51.4%, Keiko Fujimori 48.6%. Pedro Pablo Kuczynski, como decimos, le da la vuelta al resultado Keiko Fujimori, por lo menos hasta este domingo. Y el último cuadro es el del antivoto. Perdón, ese es el de, bueno, las preferencias y la intención del voto. Definitivamente votaría por ella 35%, podría votar por ella 14%, probablemente no votaría por ella 4%, definitivamente no votaría por ella 43%. El siguiente cuadro se refiere a Keiko Fujimori, y esto es frente a Pedro Pablo Kuczynski. Definitivamente votaría por él 28%, podría votar por él 18%, probablemente votaría por él 9%, no votaría por él, definitivamente no votaría por él 39%. Bueno, como ustedes pueden ver, lo que ha crecido es el antivoto de Pedro Pablo Kuczynski y ha bajado el antivoto de Keiko Fujimori. Estos son los cuadros que tenemos, los que ha publicado hoy día El Comercio de Ipsos, y entonces las cosas tienen un nuevo resultado. Don Hernando de Soto, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique, y me sumo a tu saludo a las mamás. Todos tenemos una mamá. Yo recuerdo a la mía con mucho afecto y absolutamente estoy de acuerdo contigo en el valor de la mujer peruana. Así es, en efecto. Don Hernando de Soto, primero que nada, ¿qué le parecen estos resultados? Bueno, es el resultado de una contienda, seguramente seguirán subiendo y bajando hasta que lleguemos a la fecha final, que es el 5 de junio. ¿Le entusiasma este resultado? Me alegra porque yo he escogido una candidata y esa candidata le está yendo bien hoy, cosa que es un día muy bueno. A ver, usted dice yo he escogido una candidata. Y ahí la pregunta que surge es, ¿usted la escogió? ¿Ella lo escogió a usted? Y le pregunto esto porque hoy día Juan Cheput ha dicho, nosotros no tenemos necesidad de poner avisos en el periódico para contratar técnicos que defiendan nuestro plan de gobierno. No tenemos que recurrir a gente externa que defienda planes que ni siquiera han redactado, obviamente en referencia a usted. Ajá. Bueno, yo lo aprecio mucho al señor Cheput, es un excelente político, verdaderamente lo tengo en alta estima, pero lo que él está indicando es que le gusta gobernar en círculos cerrados. Están ellos adentro y el resto afuera. Pero me parece interesante que Keiko más bien quiera abrir el naipe y considerar que todos somos parte de su partido y todos somos parte de su gesta. ¿No significaría que ella, en su desesperación por tratar de ganar, está tratando de reclutar gente con el prestigio suyo, por ejemplo? Bueno, tengo la impresión de que lo bueno de cualquier candidato a la presidencia es justamente tratar de sumar voluntades. La política es el arte de sumar. Entiendo yo que el señor Kuczynski ha llamado al señor Acuña, al señor Toledo, y la señora Keiko Fujimori me ha llamado a mí, es lo más lógico. Además, ve usted cómo han gobernado los últimos 25 años, que han sido de alto crecimiento comparado a nuestros vecinos en América Latina, y todos han sacado ministros y asesores de otros lugares que no sean los partidos políticos. Eso es una cosa sana. Lo otro me hace acordar a un antiguo lema del APRA, que era solo el APRA salvará el Perú. Lo que nos está diciendo el señor Cheput es que solo PPK salvará el Perú. Justamente Pedro Pablo Kuczynski ha tratado de desmerecer este jale de Hernando de Soto con el fujimorismo. Ha dicho que a él no le sorprende porque usted pues trabajó con el papá. Y por otro lado, pues no le sorprenden los jales de gente que ha pasado por diferentes partidos y gobiernos.
Bueno, el señor Kuczynski ha trabajado con el señor Belaúnde, que está muy bien, ha trabajado con el señor Toledo, que ha estado muy bien, ha trabajado cuando era en el Banco Central de Reserva con el gobierno militar que había en ese momento. Me parece absolutamente lógico que todos aquellos que tienen experiencia de gobierno trabajen para gobiernos. Él ha estado en el Banco Mundial. Yo he tenido 30 jefes de Estado como clientes. Oiga, si tiene usted una buena marca de agua mineral, la consumen varias personas. Si usted trabaja para una sola persona, entonces es usted un sirviente, ¿no? ¿Y a usted le molesta que le recuerden el que haya trabajado con Alberto Fujimori? No, absolutamente no. Porque yo trabajé con el presidente en los momentos en los cuales se hicieron cosas muy importantes, en las cuales participé y por las cuales tengo un cierto orgullo. Pero también trabajó después del autogolpe del 5 de abril. Comencemos con la primera. La primera es que el Perú estableció un modelo económico que dura hasta el día de hoy. Está en el New York Times, está en todos los periódicos, que la persona que lo hizo cambiar de modelo al presidente Fujimori, en su momento fui yo. Me alegro que esté adivinando sus preguntas, porque aquí está el artículo del New York Times, primera plana, que lo dice. Entonces, yo estoy muy orgulloso de eso, porque hasta el día de hoy, en América del Sur, sigue siendo el programa modelo, en todas sus referencias. ¿Se siente usted el inspirador de ese modelo? No, yo no soy el inspirador. Yo redacté el modelo con el señor Carlos Rodríguez Pastor, que después ha sufrido una serie de modificaciones porque se tiene que adaptar a la realidad, pero esta es la primera página del New York Times. Entonces, primera cosa, yo estoy orgulloso de eso porque gracias a eso hoy día tenemos un país muchísimo más próspero que el que encontramos en 1990. La segunda cosa que se hizo es se derrotó a Sendero Luminoso. Y se derrotó a Sendero Luminoso porque se logró que los campesinos, 123.000 de ellos, puedan participar en la gesta, y en 2 años se acabó con esa guerra, y es la última guerra contra el terrorismo que se gana sin apoyo de Occidente. Número 2. Eso ocurrió entre 1990 y 1992. Ahora pasemos a su golpe de Estado. Yo me peleo con el presidente Fujimori porque acuso que hay elementos dentro de su gobierno de corrupción. Y renuncio a mi posición de asesor. Mi título era representante personal del presidente de la República. Renuncio a ese título, algo informal, pero como usted sabe, los informales tenemos mucha influencia cuando se trata de gobernar. Y el 5 de abril yo condeno el golpe de Estado. Creo que soy uno de los primeros en salir a condenarlo. Pasa más o menos un mes o 5 semanas y ya comienzan los Estados Unidos a aislarnos como todos los países de Occidente y comienzan a cerrar los bancos. Y en ese momento, tanto el presidente Fujimori como la Organización de Estados Americanos me piden de intermediar. Todo esto está documentado. Yo intermedio, y intermedio en el sentido de pedir que se acabe el golpe de Estado, que ya no use el título de, creo que el gobierno de la Restauración Nacional o lo que sea, del presidente Fujimori. Convoco al señor Grosspiel, que era canciller de Uruguay, hablo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Spiegelberger, y Bernard Aronson, a quien he invitado a venir al Perú para que durante las elecciones nos cuente cómo fue que se revirtió la situación. Hacemos un plan de retorno a la democracia, hacemos el primer diseño de la Constitución de 1993 y el requerimiento de que cualquier constitución que salga sea aprobada por referéndum. Y todo lo que nosotros proponemos es respaldado por toda la Organización de Estados Americanos, cosa que somos la única constitución del mundo que no solamente está aprobada por el pueblo, del mundo de América Latina, y al mismo tiempo de un organismo internacional que tiene credibilidad. Don Hernando de Soto, pero alguien puede decirle, sí pues, pero usted entonces ayudó a lavarle la cara a un golpe de Estado y a que después Alberto Fujimori siguiera con un gobierno autoritario que terminó en los niveles de corrupción que terminó. Podrían decir eso, pero se equivocarían, y le voy a decir por qué. La primera cosa es que en ese momento Alberto Fujimori estaba en casi 90% de popularidad. Entró a la CONFIEP y lo aplaudieron a muerte.
Y todo el mundo y todos los periodistas de ese momento, usted de repente era demasiado joven para eso, pedían que algo intermedie. Yo propuse a Javier Pérez de Cuéllar. Javier Pérez de Cuéllar dudó en su momento, que quería que se le pidieran con ciertas condiciones y después me tocó el papel a mí. Yo no le lavé la cara al presidente Fujimori porque el presidente Fujimori hizo un golpe para quedarse. Yo le desarmé el golpe y por eso después de 7 meses hubo una nueva constitución en el Perú bajo cuyas reglas están elegidos todos los congresistas que hoy día tenemos y los que vamos a tener, cosa que no le he lavado yo la cara a nadie, sino eso permitió que en su momento salgan los Vladivideos y haya una prensa de posición. Que se portó después mal el presidente Alberto Fujimori, absolutamente, trató de tomarlos de los diarios, trató de crear diarios propios, fue víctima de la seducción de Montesinos y eso estuvo pésimo, pero yo no le lavé la cara. Al contrario, yo logré, creo yo, que encontrar una apertura que hasta el día de hoy nos sirve. Para usted, Alberto Fujimori cayó en las redes de Montesinos, se dejó seducir, como dice usted, y cometió delitos de los cuales debe arrepentirse. Yo creo que ese tema de que nos va a llevar a si debería liberarse o no, que seguramente es su tercera o cuarta o quinta pregunta, es un tema personal de Keiko Fujimori, al cual ha sido muy explícita de pedirme de que no me meta en ello. Pero no iba por esa línea mi pregunta, sino iba por otro lado. A ver. Iba por el lado de si es que de alguna manera usted se convirtió después en un crítico del gobierno de Alberto Fujimori. Muy crítico. Fui no solamente eso, Enrique, sino recogí 500.000 firmas, una por una, para cuestionar su aplicación de la Constitución, porque el acuerdo que tuvo conmigo y el acuerdo que tuvo con la OEA hablaba, digamos, de 20 reformas y él hizo solamente 14. Pero dejó de lado unas 6 que a mí me parecían fundamentales y me pareció que eso era un compromiso que no había honrado. Y no solamente eso, sino traté de meterle juicio en Washington con el apoyo de la OEA y la OEA me dijo que eso no era mi asunto. Ahora, yo iba por ese tema porque mi siguiente pregunta iba a ser, ¿cuál es la diferencia entre votar por Keiko Fujimori y Alberto Fujimori? Quienes atacan a Keiko Fujimori lo que sostienen es votar por Alberto, es votar por el engranaje de la maquinaria del fujimorismo, es votar por las mismas prácticas en materia de violación de derechos humanos, de corrupción, es votar exactamente por el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, si usted fue crítico de Alberto Fujimori, ¿qué lo hace acercarse ahora a otra Fujimori? ¿Se siente cómodo con los Fujimori? Usted acaba de saludar, ¿es a su abuela en Arequipa? A mi tía. A su tía. La hermana de mi madre. Yo soy arequipeño también, cosa que me alegro que algo de sangre arequipeña tenga. ¿Usted nota que si su tía hace algo y ha vivido su vida de una cierta forma, usted está viviendo de la misma forma que su tía? Es decir, ¿hasta qué punto le da a usted una influencia al ADN? Yo le voy a decir, yo lo he estudiado. He sido lo más crítico con mí mismo, si trato de no ser emotivo cuando se trata de votar, y yo sé que política es muy emocional. Yo sé que tengo influencia afuera, tengo alguna influencia adentro, y entonces si yo voy a apoyar algo o a alguien, entonces quiero cerciorarme de que es una persona correcta, y yo encuentro que Keiko Fujimori y Alberto Fujimori tienen evidentemente ciertos parecidos, pero son dos personas radicalmente distintas. Entonces, yo cuando voto a alguien, yo no trato, por ejemplo, de ver qué hacía el papá del señor Kuczynski, su abuelo, qué hacían los Godard en Ginebra. No se me ocurre juzgar a la persona por su ADN. Lo interesante de este caso es que ella, dentro de un sistema democrático, armado solita, con gran empeño, un partido político que ha logrado, con todas las críticas que le ha mandado el establishment de diarios y medios de comunicación del Perú, y ha triunfado y ha indicado en eso que tiene un arma política, y a mí lo que dice, yo le creo. Además, si no cumpliera con lo que dice, su primer crítico voy a ser yo. ¿Y usted no tiene el temor que tienen muchos, aunque ya es casi seguridad en sus enemigos, de que Alberto Fujimori tendrá un papel fundamental en el manejo de ese gobierno? No, yo no creo eso, pero es una opinión, claro, personal. No creo eso. Yo creo que ella es su propia... son distintos, son muy distintos.
lo que yo no hablo con Alberto Fujimori desde más o menos 23 años. Entonces yo no sé cómo ha evolucionado. Lo que yo he leído en los periódicos no me gustó al punto tal que yo soy el único que mandó un referéndum contra él. Yo soy el único que he tratado de enjuiciarlo afuera por no haber cumplido con el Perú. Y las cosas me fueron tan mal que yo efectivamente a partir de 1993, poca gente sabe que de afuera yo he asesorado a 30 jefes de Estado y me he hecho, como usted dice, famoso y conocido afuera. Ahora, eso se lo debo a que básicamente nos cortó toda posibilidad de trabajar en el Perú. Cualquier cosa que hacíamos, un contrato privado, un contrato público, ¡pam!, entraba Montesinos y lo cortaba. Entonces yo no le tengo ninguna gratitud en especial a Alberto Fujimori, primera cosa. Y no me hablo con él por evidentemente esas razones. Y me da mucha pena que se ha dejado decir, porque hay dos tipos de arequipeños, los malvados y la buena gente. Y él es uno de los malvados. Entonces lo que le quiero yo decir es esto, es Keiko es una persona completamente distinta. Es una persona que trata de conciliar, es una persona como usted mismo, acá, lo que tú acabas de decir, Enrique, llama gente de afuera, mientras que Alberto copaba. Son distintas personas. Ahora, una de las cosas que se ha conversado mucho es la posibilidad de un autoritarismo fujimorista. Y esto, digamos, deviene además de esta abrumadora elección de congresistas que ha llevado a poner 73 representantes en el Parlamento. Eso para mucha gente es un riesgo, es un peligro, y poner un ejecutivo fujimorista para un Congreso dominado por el fujimorismo sería la tentación perfecta para el autoritarismo. Pero para usted no es un problema, no es un riesgo, es una posibilidad. Y usted ha dicho que con 73 congresistas las reformas caminan volando. No es la frase, pero es el sentido. Sí, varias reflexiones. La primera es que la mayor parte de normas que salen en el Perú no salen del Congreso, sino salen del Ejecutivo. El Congreso en el Perú votará entre 300 a 350 normas al año. De rango superior está bien, pero cuando usted lo mete en la cárcel en el Perú es por un decreto ley, es por una norma, es por un reglamento, es porque insultó a un policía. Da lo mismo que nivel. Cuando cae la ley, cae con peso. El Ejecutivo peruano vota 30.000 normas al año. Quiero decir 106 por día laborable, cosa que el hecho de que haya un Congreso no me preocupa que tenga mayoritariamente, ocurre también en los Estados Unidos, ocurre en Inglaterra, hay un partido siempre en mayoría, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a tener durante estos tiempos un Congreso fragmentado. Por una vez que tenemos una simple mayoría, todo el mundo se asusta, no hay nada de lo que haya de acusarse, porque hay procedimientos, las cámaras de televisión están en el Congreso, eso no va a ocurrir. Pero hay quienes dicen, perdónenme, pero hay quienes dicen que una cosa es, o sea, mejor dicho, que no podemos ser ingenuos, porque una cosa es una mayoría de 73 congresistas con un gobierno con talante democrático y uno en manos de un fujimorismo que tiene un ADN autoritario. Estamos hablando del ADN, eso me lo va a tener que explicar, eso del ADN, cómo se hereda, ¿no? Yo he visto la hija de Fidel Castro, es anticastrista, la hija de Joseph Stalin fue anti-stalinista, yo no he visto ADN, no sé, pues, yo tengo un amigo, un gran amigo, estoy dudando en dar su nombre, dar su nombre o no, pero hablemos del periodista Mariátegui, ¿no? Que debe ser un conocido suyo. Él es el nieto de José Carlos Mariátegui. No se parecen nada, oiga usted, no se parecen nada. ¿Por qué? ¿Dónde saca usted esto del ADN Pero hay gente que rodea a Keiko Fujimori, que ha estado en el gobierno de Alberto Fujimori, que ha vivido las conversaciones en el CIN con Montesinos o la época del Viper y todo esto. Sí, ok, ya estamos hablando ya no de ADN, ya no estamos hablando de ADN. En primer lugar, me gustaría regresar a la personalidad, que es la cosa más importante. Yo lo que veo en Keiko es una persona que en primer lugar quiere rescatar el nombre de su familia. A mí me parece eso evidente. Es una persona que desea
que no estén por todas partes del mundo diciendo que sus hijas, etcétera, tienen el ADN del abuelo, que se supone hace una persona muy autoritaria, que es una persona que... Un ladrón, violador de derechos humanos. Eso es lo que dice la justicia peruana, tal como ha sido implementada durante los años de ausencia de Alberto Fujimori del país. Si se hubiese quedado como se quedó Keiko, no hubiese ocurrido eso porque hubiese podido defenderse, pero les dio a sus enemigos 5, 6, 7 años de prepararse para él. Keiko se quedó, una persona radicalmente distinta, no huyó. Entonces yo le quiero decir es que yo no veo ni ADN ni ningún parecido, yo veo una persona que al contrario tiene como meta indicar que esa familia es capaz no solamente de gobernar bien, sino honradamente y sin rodearse de las personas equivocadas. Entonces, 73 congresistas de la mano del fujimorismo, ¿para usted no es un riesgo? Yo no sé, yo veo una mayoría republicana en el Congreso americano y no me asusta porque hay una oposición y está la prensa. No se olvide que está la prensa y la prensa está mayoritariamente en contra de Keiko. Y es nuestra mejor seguridad y cualquier pequeña manifestación de autoritarismo será combatido internacionalmente. Yo al contrario creo que si hay un lugar que va a estar súper vigilado va a ser el lado fujimorista. Yo no veo ese problema. Se ha señalado que Keiko Fujimori es clientelista, populista, y en esa medida no tiene ningún problema en pactar con sectores cuestionados o que trabajan, sea al margen de la ley como informales. Los mineros ilegales, por ejemplo, en este caso, la gente que explota gente, con pseudo sindicatos de construcción civil, que en algunos casos incluso con dirigentes que tienen persecución policial, o sectores religiosos que algunos califican de retrógrados, ¿no es cierto?, o irracionales. ¿Esto para usted es un problema? No. ¿Por qué? Porque el 70% del Perú trabaja al margen de la ley. ¿Cómo va usted a ser patria en este país si es que no trabaja con los informales? Son el 70% del voto nacional y eso es especulación según lo que pagan impuestos y no pagan impuestos. Si agregamos a todos aquellos que de una forma u otra no obedecen el derecho estricto del Perú, ¿cómo va usted en un país informal a hablar con otra gente? Además, no es un problema peruano. La informalidad, la organización de gente fuera del Estado, del poder estatal, es lo mismo en casi todos los países del mundo desde 1989, cuando cayó el muro de Berlín y todo el mundo estaba expuesto a la economía de mercado. Todo el mundo está expuesto a la economía de mercado y ha tenido que reorganizarse. Entonces yo le digo la cosa siguiente: han parado Conga. Ya, ¿usted va a resolver el problema sin hablar con los informales? Han parado Tía María. ¿Usted no les va a hablar? Todo el mundo le está hablando. El presidente Humala ha tenido que meter ahí 270 meses de negociaciones porque no queda otra cosa que conversar con ellos. Pero una cosa es hablar con un sector informal que, digamos, trabaja al margen de la formalidad, pero muchas veces no. Es difícil, digamos, mencionarlo, pero no trabaja con prácticas delincuenciales. Es la misma diferencia entre los mineros ilegales, que con dragas no solo depredan el medio ambiente, sino manejan casos de trata de personas, prostitución de menores, explotación de menores, en fin, con toda esa gente que tiene prácticas delincuenciales. Lo mismo pasa con sindicatos de construcción civil, que extorsionan, que matan, que son, no puede compararse con trabajadores de construcción civil que pueden trabajar informalmente, pero sin estas prácticas delincuenciales. Absolutamente. Ahora, en primer lugar, los números. De los que se suponen son 400.000 mineros informales, es decir, los que realmente sacan de la entraña de la tierra o del río el mineral, se supone, más o menos se calcula que el 20%, es decir, estamos hablando de unos 80.000 de 400.000, que son los que usted llama los que contaminan y están en la selva donde es muy difícil verlos, inclusive de un avión por el follaje, por lo que sea. Entonces, en primer lugar, ella está hablando con el 80%. No está hablando con el 20%. No quiere decir que de vez en cuando el 20% no se infiltre.
Eso es la primera cosa. La segunda cosa es cómo vamos a lograr que esa gente que está trabajando y en condiciones en las cuales es fácil acusarlos de una cosa y del otro, ¿no? Yo no sé, pues, cuántos prostíbulos hay alrededor de los ministerios peruanos, deben haber 3 o 4. El hecho de que haya prostíbulos ahí no quiere decir que la gente utiliza todos esos prostíbulos. Si no, los mineros informales sí. No, yo no creo que, Enrique, que tú vas a poder decir que hay 80.000 mineros ilegales en el Perú que fornican en lugares donde hay niñas menores de edad. Nadie sabe la condición. ¿A quién le llevan esa clientela si no es a los mineros ilegales de esa zona? O mejor dicho, ¿a quién le llevan a esas menores para que tengan esa clientela? Enrique, el problema es cuántos son y dónde están. Y desde entonces todos vamos a decir que son gente limpia, que son gente sucia. El hecho es la cosa siguiente, el hecho es el siguiente, que no vamos a saber eso hasta de una forma u otra hacer que los costos de la formalidad en el Perú hayan bajado a tal punto que es más interesante ser formal que informal. Todos los mineros informales del mundo o ilegales, cuando migran a los Estados Unidos, la primera cosa que hacen es marchar en las calles para ser formalizados porque no tiene sentido ser informal. En el Perú tiene mucho sentido ser informal porque es imposible acoplar la ley. Primera cosa. Segunda cosa, si usted lo que va a decir, si lo que vas a decir, Enrique, es que el 60% del territorio peruano es la selva, 60%. Y las policías que no trabajan en la comisaría serán que 200, 300, 800. Es decir, el territorio de Francia lo vas a manejar con 500 policías, no tienes ni dónde comenzar. Lo que Keiko está tratando de hacer, a mi juicio, porque yo no estoy en el partido, es en primer lugar tratar de establecer un puente con todo lo que hay en el Perú para ver cómo se lo trae dentro de la ley, porque hasta que no se identifican, no vamos a poder hacer algo pacífico. Tenemos otra posibilidad, que es lo que está ocurriendo con las políticas de ese gobierno. Vamos a entrar porque ahí hay prostíbulos, hay niños menores de edad, hay una serie de cosas, unas prácticas de contaminación. Vietnam. El Perú está en condiciones de comenzar un Vietnam, no se acuerda qué es lo que ocurrió entre 1980 y 1992, porque creíamos que con la Guardia Republicana y el Ejército liquidamos a todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurrió? Entraron militares, efectivamente mataron a diestra y siniestra, porque no había forma de identificar hasta que llegó un momento, justamente cuando finales del gobierno de García y Fujimori, cuando comenzamos a identificarlo, porque comenzamos a asimilar a los ronderos que comenzaron a decirnos quién es quién. Lo que está haciendo Keiko es ver quién es quién, cómo lograr ese puente para poder gobernar decentemente sin entrar en una segunda guerra. Ya la sufrimos la primera con 70.000 muertos según la Comisión de la Verdad. Vamos a dejar esa parte operativa para antes hacerle una pregunta conceptual. Y es que varias propuestas de Keiko Fujimori, como volver al 24/24, por ejemplo, flexibilizar la ley Servir o la derogatoria de este decreto ley 1100, van en el sentido, para mucha gente, contraria a la defensa de la legalidad, de la institucionalidad o de la formalidad. Entonces, ¿cómo pretender después formalizar, institucionalizar, si lo que se está haciendo es romper avances o eliminar avances que se han dado, pasos que se están dando precisamente en defensa de esa institucionalidad? Yo creo que lo que tienes que hacer, Enrique, es una recomendación, es llamarlo a Pepe Klimper, que es parte del partido. Acuérdate, yo soy el hombre traído de afuera para un tema que es la formalización del Perú. Usted va a ser la persona que implemente la oficina del SAR. Ajá. Por la formalización. Ajá. Usted ha dicho que no va a ser el SAR, pero usted va a implementar eso. Yo voy a conceptualizar. Usted va a ser nuevamente el representante personal de la Presidenta de la República, si la Presidenta es Keiko, y usted va a estar por encima de todos los ministros viendo la parte transversal. Y entonces la parte conceptual. Leído las entrevistas. Entonces la parte conceptual la tiene que ver usted. Por eso le hago la pregunta conceptual. No, pues recién he entrado a esta contienda, he entrado porque conozco mi tema bastante bien y con lo referencia al resto, lo siento, no he estado en el país, cosa que no lo conozco. Muy bien. Pero Klimper es el hombre, ¿ah? Él sí conoce. Perfecto. Pero no son pasos atrás en la formalización. No estoy enterado de los detalles, entonces me voy a meter en Honduras donde no conozco las cosas. Yo prefiero. Pero alguien le puede decir cómo acepta una participación política si no está enterado.
Es bien sencillo, estoy enterado de lo que pasa en el 70% y muy bien. ¿Quién está enterado del 100%? Yo conozco mi 70% bien y eso no está mal, está suficientemente bien. Pero no estoy autorizado, no soy parte del partido, no he tenido que ver eso. Ahora, si tú me dijeras, mira, pero lo que está proponiendo es asesinatos, robos, bueno, eso es otra cosa, entonces ya hay una cuestión moral, pero lo que estás hablando es de cosas técnicas de las cuales hay mucho mejores voceros que yo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar al decreto legislativo 1100, pero por curiosidad quiero preguntarle, para usted, ¿la reducción de impuestos ayuda a formalizar? Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que quiere reducir el impuesto general a las ventas para poder ayudar a la formalización. ¿Para usted ayuda a la formalización la reducción de los impuestos? Yo supongo que él debe tener un criterio detrás de eso, ¿no? Es un criterio más bien macroeconómico. Yo diría que es una de las medidas complementarias a básicamente la reconstrucción de la legalidad en el país para que la gente pueda entrar y puede tener algún peso de los impuestos, sí. No es el único, no solamente no es el único, sino yo diría que es el minoritario, pero no hay que rechazar algo que puede tener algo de positivo. Lo fundamental para mí es el hecho sencillamente que todos los decretos que ha sacado este gobierno, lo único que ha hecho es sumar la cantidad de días que requiere ser formal. Y no solamente formal en el sentido de que no le caiga la ley encima, sino formal en el sentido de poder crear empresa y hacer minería decente. Muy bien, entonces, los trámites son más o menos 1.200 días de trámites, trabajando 8 horas al día, y la prueba de ello es que se ha registrado pues menos del 1%, una fracción del 1%. ¿Cuál es la estrategia, Hernando de Soto, para formalizar? La primera cosa es la siguiente. Yo presumo que los peruanos son gente decente. Y si no, comencemos a migrar. Y si comienza a trabajar fuera de la ley o fuera de la norma, es porque la norma no es buena, no es porque los peruanos son malos. La prueba de ello, repito, lo hemos visto recientemente con las visitas del Papa a los Estados Unidos, cuando ha dicho hay 11 millones de personas en este país que no tienen el derecho de estar y trabajar y hacer empresa acá. ¿Y qué es lo que hemos visto? Desde Houston hasta Chicago, mexicanos, peruanos, salvadoreños, guatemaltecos, chinos, ucranianos marchando para querer ser legalizados. En el Perú nadie marcha para querer ser legalizado. Entonces, mi primera hipótesis de trabajo es que los peruanos quieren entrar a la legalidad y no pueden. Esa es una parte crucial de la estrategia. La segunda cosa es la siguiente. Con un gobierno que vota 30.000 normas al año, 106 cada día, ¿dónde está el coágulo que no deja pasar la sangre? Aquello que no deja cumplir la ley, aquella que no deja la formación de capital por los pobres, aquella que no permiten que niños sean identificados y criminales castigados y ubicados. En primer lugar, están en varios lugares. Y la primera cosa que yo necesito saber y que quiere saber todo el público es dónde están esos obstáculos. Y eso se ha visto a través de la historia. Lo que pasa es que hay poca gente curiosa de eso. Yo soy un curioso de eso y tengo más de 200, 300 personas trabajando en el mundo en esto. Es dónde ubicamos los obstáculos. Y tenemos una técnica para hacerla. Y la primera parte de la técnica va a ser que la presidenta Keiko Fujimori pida al país, a través de mecanismos sistemáticos, de identificar dónde están esos obstáculos. Nadie los conoce todos, porque son miles, pero ¿dónde están? ¿Qué es lo que a usted no le gustó en Conga? ¿Qué es lo que a usted no le gustó como lustrabotas para identificarse y pagar impuestos si en coimas al municipio está pagando varias veces más? ¿Qué es lo que fue? Por favor, ponga la denuncia acá. Y vamos a crear un comité, no solamente con distintos partidos, sino con distintos intelectuales y universidades del Perú, para que esa información entre y vamos a saber cómo categorizarlo, porque lo hemos hecho antes. Y una vez que se van retirando los obstáculos, vamos a discutir aquí abiertamente y en el Congreso, porque ahí está la televisión, ahí están los periodistas, dónde están esas cosas hasta que acordemos un nivel de consenso o contrato social nacional en el cual todo el mundo quiere operar. ¿Va a ser perfecto? No. La democracia no es perfecta, sencillamente es el arte de lo posible.
Y vamos a ver en ese momento qué hay, qué falta y qué otras cosas hay que poner. Entonces mi estrategia es esencialmente la democracia directa. Es decir, ir a los que saben por qué no quieren. ¿Qué pasa? ¿Por qué, por ejemplo, en la mina Manhattan votaron a todos los mineros que habían invertido y después todos los pueblerinos de al costado, no todos, pero la mayor parte de eso comenzó a hacer minería ilegal? ¿Era el problema de la minería o era el problema que no se les dejó participar en forma interesante? Es el problema que todo el mundo le dice, vamos a meter los dineros que entran a la comuna, a la comunidad, el canon a la región, al país, o es que le faltó el dinero que vaya directamente a su bolsillo. ¿Será que no les reconocieron sus derechos de propiedad o que están mal definidos? Y cuando sepamos qué es lo que el país en su totalidad está de acuerdo en soportar, esa será la formalización. Entonces, no la voy a diseñar yo, pero lo que pienso hacer, y siempre se me puede pedir, y ayudar a construir el aparato que averigüe por dónde andan las cosas. Y después ya las discutiremos y veamos qué funciona y no funciona. Y si usted me dice, oiga, pero ¿cómo se le ocurre hacer eso? No se me ocurrió a mí. Todos los países desarrollados han pasado por este proceso. Muy bien. ¿Estaría usted entonces de acuerdo, y a partir de sus palabras, como una idea, no dentro del plan de gobierno, pero como una idea, que el canon pudiera ir en parte al bolsillo directamente de los miembros de las comunidades? Lo que yo pienso que va a hacer Keiko, en todo caso lo que yo le voy a proponer es que esa propuesta se haga directamente. Porque este es un país politizado. Mira, Enrique, si en algún momento tú decides, mire, ya estoy harto de trabajar para el Canal N y quiero hacer mi propio negocio aparte, que también es posible que actúes como periodista, como investigador, tú puedes hacer eso sin abandonar tu puesto acá. Puedes seguir trabajando, como yo puedo hacerlo. Un comunero en el Perú no puede. Un comunero en el Perú, del momento que descubre que la chica de la comunidad de al lado es con la cual se quiere casar y se traslada ahí, pierde su propiedad y todos sus derechos dentro de la comunidad. Yo no he visto eso en ninguna otra parte del mundo, hasta después del siglo IV en Italia. Ese tipo de comunidad en la cual no hay verdaderamente derecho individual. Tú y yo hemos nacido, y según la Constitución del 93, desde que nacemos tenemos el derecho, o mejor dicho, desde que somos emancipados, tenemos el derecho de decidir cómo y con quién nos asociamos. Ellos no. Ellos son parte de esa comunidad. Ahí adentro están, ahí están sus derechos. Y además sus derechos están no defendidos por la ley. Ellos no pueden agarrar su tierra y decir, oye, aquí podría haber oro, quiero hacer un denuncio y me voy a ir con ese papel a los Estados Unidos a financiarme, como hacen los inversionistas internacionales. No pueden, no tienen esa alternativa. ¿A quién se tienen que dirigir? A los políticos. Cuando se superó el medievo, la idea de separarse del medievo era que aparte de tener derechos comunales, como los tenemos todos los peruanos, somos parte de la comunidad peruana, también tenemos derechos humanos y también tenemos derechos económicos, ellos no tienen y podrían ser hasta 10 millones de peruanos. Entonces yo le voy a sugerir, te lo voy diciendo a ti, no se lo digas a nadie, a doña Keiko, y además ella lo sabe porque lo hemos conversado, ofréceles distintas oportunidades que protejan la comunidad, pero además de eso le den las libertades que da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la cual está suscrito el Perú, y a ver si las quieren, y si no las quieren no se las dé. Algunos lo van a tomar y vamos a ver a quién le va mejor. Posibilidades entonces como participación directa al bolsillo del canon, participación en un porcentaje de las acciones de las empresas también es una posibilidad. Ah, claro, por supuesto, pero vamos a hacer las cosas de tal manera de no ahuyentar la inversión extranjera tampoco, es decir, los límites son la realidad. La política es el arte de lo posible y se va a hacer algo que al contrario a los inversionistas les resulta muchísimo más atractivo. Yo acabo de estar en una conferencia económica cerca de Jacksonville en los Estados Unidos, y otra en el Parlamento Europeo, donde unos inversionistas chinos me decían, oye, es un problema el Perú con todos estos conflictos que existen. Vamos a hacer al contrario una cosa en la cual no haya conflictos porque la gente puede comunicarse económicamente. Mira, los derechos peruanos son los siguientes. Tú puedes comunicarte religiosamente. Si eres católico, pasa por la iglesia si quieres, ¿no?
tienes otra serie de sociedades de fe. Puedes hacer lo que quieres. Políticamente, puedes ser fujimorista, o puedes ser PPKista, o puedes ser aprista, puedes hacer todo eso, tú puedes hacer otras cosas. Pero la mayor parte de los peruanos lo que no pueden es manifestarse económicamente. No tienen derecho de hacer empresa. Y lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos 200 años es que los países donde se puede hacer empresa en un mercado libre son los que han prosperado. Enrique, en los últimos 60 años el mundo occidental ha crecido 2 veces más desde la muerte, que de lo que ha crecido desde la muerte de Jesucristo a la Segunda Guerra Mundial, 2000 años. Esa es la fórmula del éxito. Hay la alternativa Corea del Norte, pero no me suena. La última pregunta. El ministro del Ambiente ha señalado que la derogatoria del decreto legislativo 1100 tiene un efecto perverso, pernicioso y destructivo de la Amazonía. Obviamente usted no está de acuerdo y usted Claro además no. es un contrincante del ministro del Ambiente. No, yo soy un contrincante de una serie de cosas que vienen antes del ministro del Ambiente. Mira, el programa de ellos es formalización. Entonces ya han tenido 4 años con ese programa de formalización. ¿Un fracaso para usted? Yo supongo que sí, porque si los peruanos que son informales son el 70%, en lo cual estamos de acuerdo con Pedro Pablo Kuczynski, 70%, ¿no es cierto? Y los que han logrado formalizarse, entiendo yo, son en 200 o 300, y que al final de año serán 1000, pero démosles 10.000. Este programa de formalización no ha logrado ni el 0.001% de formalizados. A mí me parece que eso es un fracaso, número 1. Número 2, cuando estuvimos ahora en Marcona, en Nazca, el día de ayer visitándolos, ¿no? Se acercaron ya el primer grupo que está formando, que son las viudas de las políticas de formalización del gobierno. Han muerto, según toda la información que nos dan los mineros, más de 41 personas como resultado de eso. Es decir, casi, diría yo, hay por cada formalización, hay aproximadamente, por cada 5 o 6 formalizaciones hay un muerto. Eso me parece un fracaso, ¿no le parece? Muy bien, don Hernando de Soto, nos gana el tiempo, pero espero volver a conversar ya específicamente sobre ese tema. Enrique, la invitación depende de ti. Yo estaba encantado que me hayas invitado esta noche. Muchísimas gracias. Encantado, Enrique.